Jesucristo les bendiga. Hoy nuevamente vamos a compartir la palabra del Señor. Normalmente de lunes a viernes son devocionales proféticos y evangelísticos. Hoy en el devocional de hoy, o la enseñanza que el Espíritu Santo me indicó, fue bajo el tema Iglesia despierta. Hoy vamos a través de este devocional vamos a compartir una enseñanza profética, una enseñanza de edificación para ustedes, para su corazón, su alma, su espíritu. Hoy en día nos damos cuenta alrededor del mundo que hay situaciones en la iglesia de Jesucristo que se están viendo hoy en día. Por ejemplo, la iglesia de Cristo se está enfriando, se está entibiando como espiritualmente. Nos damos cuenta que la iglesia hoy está dormida. Nos damos cuenta que hoy la mayoría de las iglesias del mundo entero están apagando ese fuego del Espíritu Santo, con muchas tal vez puertas abiertas, pero también muchas veces por falta de entrega, de compromiso, de lealtad o de fidelidad al eterno Dios. Amén. Vuelvo a repetir, la enseñanza de hoy se titula, parte 1 es la iglesia despierta. Iglesia despierta. Hoy nos damos cuenta que el término despierta, el significado en el hebreo significa kutz, significa avivar, significa abrir los ojos y significa despertar espiritualmente. Amén. Hoy vuelvo a repetir, el tema se titula Iglesia despierta, y nos damos cuenta que el término o el significado de la palabra despierta significa, en el hebreo significa kutz, y significa levantarse, avivar, abrir los ojos. Entonces hoy el Espíritu Santo lo que hoy nos quiere indicar a través de su palabra, a través del mensaje de hoy, de una enseñanza profética, parte 1, porque este tema lleva a varios temas, varias enseñanzas, pero vamos a compartir hoy unos breves minutos acerca de este tema. Vuelvo a repetir, hoy en día la iglesia de Cristo está despierta, dormida. ¿Por qué? Despierta pero el mundo, despierta a las cosas oscuras, despierta a situaciones que van en contra de Dios, pero dormida al mundo espiritual, dormida a la obediencia de Dios, dormida porque está con ceguera espiritual. Hoy nos damos cuenta que la iglesia ya no predica como hace unos años atrás, ya no aviva el fuego con oración, con santidad, con obediencia, con entrega a la palabra del Señor. Nos damos cuenta que hoy la iglesia de Cristo ya no tiene amor en el corazón, ya no quiere compartir de Jesús, ya no quiere trabajar en la obra del Señor. Ya es difícil que un siervo, una sierva o la iglesia de Cristo estén trabajando en la obra del Señor. En Mateo 24 nos habla que dice que a causa de la maldad el amor de muchos se iba a enfriar. Esa palabra profética, Jesús dijo que en los futuros tiempos, en los tiempos, por ejemplo, hoy en el presente, en el siglo XXI, el amor de muchos ya se enfrió. Esa palabra profética se está cumpliendo hoy en día. Hoy en día la palabra del Señor ya no es predicada como el eterno Dios nos manda. Hoy en día la iglesia de Cristo está dormida. Hoy la iglesia de Cristo ya no predica como predicaba arrepentimiento, perdón de pecados, que hay un cielo, que hay un infierno. Hoy en día la iglesia de Cristo está con esa ceguera espiritual. Entonces, cuando el eterno Dios me daba esta enseñanza en estas semanas anteriores, el eterno Dios me daba este mensaje profético, porque es una enseñanza profética que es el Espíritu Santo, está hablando a través de su palabra, está hablando a través de este mensaje que es para pastores, iglesia de Cristo. Tienes que despertar. Tienen que despertar a predicar, empezar a avivar el fuego en las iglesias, empezar a avivar el fuego en tu hogar, empezar a avivar el fuego del Espíritu Santo en tu hogar, en tu vida. Hoy en día muchas veces ya no quieren predicar, ya no quieren compartir de Jesús a los pueblos, naciones, a la gente, a las familias. Hoy el eterno Dios, vuelvo a repetir el tema de hoy. Normalmente es un devocional, pero hoy el eterno Dios me hizo sentir en el espíritu compartir una enseñanza que se titula Iglesia despierta. Amén. Hoy el tema se titula La iglesia despierta.
o la iglesia despierta. Dice en introducción, el término despierta en el hebreo significa kut, significa avivar, significa abrir los ojos y significa un despertar del Espíritu Santo. Hoy en día ya no quieren predicar lo que dice la Biblia. Quieren predicar lo que sienten o lo que ellos perciben como yo, como su carne, pero no predican Biblia, no predican que Jesucristo salva y liberta, no predican que hay arrepentimiento, que debe de haber arrepentimiento, que debe de haber en santidad en las iglesias, en la casa, en todo lugar. Hoy en día muchas veces la iglesia de Cristo se le ha olvidado predicar cuál es el verdadero evangelio de Jesús. El verdadero evangelio de Cristo es arrepentimiento y perdón de pecados a todas las naciones, a todos los pueblos, a toda criatura. Se les ha olvidado predicar la comisión de Jesús, ir y hacer discípulos a las naciones. Hoy en día la iglesia está dormida. Y es tiempo este año 2026, un despertar de la iglesia. Tiene que empezar a despertar la iglesia de Cristo. Empezar a orar, empezar a servir a Dios, empezar a vivir en santidad, de verdad, caminar convertidos a Cristo. Nos damos cuenta que hoy en día, por ejemplo, vamos a Romanos capítulo 13, versículo 11 al 12 dice, Romanos capítulo 13, versículo 11 al 12 dice, y esto dándonos cuenta del momento actual, que es ya ahora de levantarnos del sueño, porque ahora la salvación está más cerca de nosotros que cuando creímos. La noche está avanzando y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armaduras de luz. Andemos como de día honestamente, no en pecado, en borracheras, no en lascivias, no envidias, no. Dice el versículo 14, sino vestíos del Señor Jesucristo y no hagáis caso de la carne para satisfacer sus concupiscencias. Este pasaje de Romanos 13, versículo 11 al 12 nos habla de obediencia, nos habla de santidad, nos habla de un despertar. Nos habla de que la iglesia de Cristo tiene que despertar de ese sueño, despertar de ese sueño que está dormido la iglesia de Cristo. Hoy en día está dormida. Vuelvo a repetir la palabra, dijimos que despertar significa avivar o abrir los ojos. Hoy la iglesia de Cristo tiene que abrir los ojos en esta tierra. Tiene que caminar con la dirección del Espíritu Santo. Al caminar con la dirección del Espíritu Santo es la luz misma de Cristo. Recuerden que Cristo es la luz del mundo. Jesucristo es nuestra luz para caminar. Para nosotros caminar conforme a la voluntad del eterno Dios, tenemos que tener al Espíritu Santo. Tenemos que tener la dirección del Espíritu Santo. Y aquí cuando dice el versículo 12, la noche está avanzando y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos de las armaduras de la luz. Las armaduras de la luz es la palabra del Señor. Las armaduras de Dios es Cristo mismo. Recuerden que la palabra de Dios nos muestra en un pasaje que dice, lámpara es a mis pies tu palabra. Eso habla de luz, habla de dirección, habla que Jesucristo mismo es la palabra del Señor. La palabra profética más segura es la palabra del Señor. Y nos damos cuenta que cuando caminamos con la luz de Cristo, su gloria y el Espíritu Santo sobre nosotros, caminamos direccionados por Él. Será difícil caer, será difícil tropezar, será difícil ser vencidos. ¿Por qué? Porque está Cristo con nosotros, pero su luz nos ilumina. Su luz nos ilumina el camino. La iglesia de Cristo hoy está cegada. Hay ceguera espiritual, hay ceguera hoy en la iglesia de Cristo. Hoy en día ya no se predica como Juan el Bautista, ya no se predica como el profeta Elías, ya no se predica como esos predicadores que predicaban a Cristo la verdad, que predicaban que Cristo salva y liberta. El apóstol Pedro, el apóstol Pablo predicaban, decían, Cristo salva, Cristo, vengan al arrepentimiento, al perdón de pecados, vivan en santidad. Hoy en día solamente los predicadores simplemente están endulzando el oído, pero no exhortan el pecado.
Entonces nos damos cuenta que hoy en día la palabra del Señor tiene que ser predicada. El primer punto, que la iglesia, para que la iglesia despierte, tiene que volver a Cristo. La iglesia de Jesús, la creación del Señor, tiene que volverse a Jesús. Porque es el fundamento, es la roca, es la cabeza de la iglesia, se llama Jesucristo. No es un profeta, no es un apóstol, no es un pastor. La cabeza es Jesucristo. La cabeza es Jesús. Y Él nos va a dirigir como su iglesia de Jesús, como la iglesia de Cristo. Vamos a ser direccionados por la cabeza que es Jesucristo. Tenemos que caminar conforme el Espíritu Santo nos guíe. Recuerden que la palabra del Señor dice que el Espíritu Santo es nuestra guía, nuestro consolador, pero también dice el Espíritu Santo nos va a enseñar todas las cosas. Y cuando dice el Espíritu Santo nos va a enseñar todas las cosas, se refiere a las cosas escritas en su palabra y tener la revelación del Espíritu Santo. Esa dirección profunda, esa dirección que nos lleva a la verdad, esa dirección que nos lleva a Cristo, esa dirección que nos lleva a la santidad, a la obediencia. La palabra exhortación significa alineación, estar alineados al camino del eterno Dios. Amén. Es tiempo, iglesia de Jesús, que despiertes. Iglesia de Cristo, es tiempo que avives tu casa, el fuego, tu espíritu, con la presencia, con la gloria del Espíritu Santo. Si tú quieres que tu iglesia, la iglesia que estás predicando, que estás congregado, que estás ahí, o en tu casa, si es necesario avivar, es tiempo de volver a la oración, es tiempo de volver a la palabra del Señor. Porque hoy en día queremos caminar sin una dirección, que es el Espíritu Santo. No queremos estudiar la palabra del Señor. Hoy en día mucha gente lee la Biblia literal a su conveniencia. No es así. La palabra del Señor se tiene que leer, escudriñar, obedecer y compartir. Hay muchas formas de leer la Biblia. La Biblia se lee, se canta, se guerrea, se comparte, se escudriña, se obedece. Hay muchas formas de leer la palabra del Señor, pero la más poderosa es obedecerla. Vivir en santidad y en obediencia. Nos damos cuenta que la obediencia es luz. La obediencia abre la puerta a la dirección. La obediencia abre las puertas a la bendición, a la sanidad, a la libertad, pero también nos direcciona a hacer lo correcto. ¿Por qué? Porque mientras más obedezcas al eterno Dios, mientras más vivas en santidad y en obediencia, el eterno Dios te va a dar revelación, el eterno Dios te va a dar dirección, cómo caminar, qué decisiones tomar, cómo seguir, cómo predicar, cómo ministrar, cómo hacer la voluntad de Dios. Hoy la iglesia de Cristo quiere escuchar lo que hace sentir sus emociones, su alma, y no es así. Lo que debemos escuchar es palabra profética, es palabra de Dios que edifica, que consola, que exhorta, que nos dirige. Porque la palabra del Señor no solo es consolación, edificación, sino también transforma, también libera, también sana, también nos da esa bendición de conservar la salvación con obediencia en santidad. Debemos de comprender que el eterno Dios debe de estar en nuestra vida constantemente, en los hogares, en los matrimonios, en los hijos, en todo tu entorno. ¿Por qué? Porque Cristo quiere que vivamos en santidad y en obediencia. Hoy en día que el espíritu a veces se contrista porque muchos predicadores, mucha gente no predica arrepentimiento, no predica salvación, no predica vida eterna. Solo quieren predicar por conveniencia o endulzar el oído, y no es así. La palabra se predica como Dios manda en su palabra. Si la palabra del Señor dice predica arrepentimiento, predica. Si la palabra del Señor dice predicar de santidad se predica. No se tienen que encerrar en una burbuja de religión. Se tiene que predicar una relación personal con el eterno Dios. No se predica religión, se predica relación con el Espíritu Santo, santidad y obediencia. Hoy la iglesia de Jesús tiene que despertar. Este año 2026 es un año de conexión con el Espíritu Santo. Tiene que haber santidad, obediencia, pero una conexión con el Espíritu Santo. Porque el eterno Dios, hace unos meses atrás, el Espíritu nos da una palabra profética que era
Bab, la palabra Bab significa conexión con el Espíritu Santo. Se es conexión, profundidad con el Espíritu Santo. Este año es de oración, aunque la oración tiene que ser todo el tiempo y siempre. Hoy empieza un avivamiento, o empieza a avivar el Espíritu, empieza a avivar el Espíritu. Nos damos cuenta que es tiempo. La palabra despertar significa avivar, significa abrir los ojos. Iglesia de Jesucristo, tienes que empezar a abrir los ojos espirituales, el oído espiritual, empezar a abrir los ojos. ¿Y cómo vas a hacer eso? Hay varios puntos que el Eterno nos indica. 1. Obediencia. La obediencia a Jesucristo, obediencia a su palabra. Eso te va a abrir, va a empezar a avivar el fuego en tu hogar, en tu vida, en la congregación, donde tú te muevas, que predicas de Jesús, empieza a avivar con obediencia. La obediencia es parte esencial, porque aunque es fundamental para la salvación, nos damos cuenta que también es para crecimiento, para formación y para alineación. El segundo punto es luz. Cristo tiene que ser tu luz para caminar. Si eres predicador, si eres salmista, si eres pastor, si eres alguien que predica la palabra del Señor, o solo congregante, o un hijo o hija de Dios, tienes que empezar a vivir en luz. Llenarte de la luz. La luz es la gloria de Dios misma. La gloria de Dios es la que ilumina nuestra vida para esparcir toda oscuridad, todo pecado. Amén. Y 3, unidad. Debe de haber unidad personal con el Espíritu Santo. Tienes que empezar a caminar con tu amigo, con tu Dios, el Espíritu Santo. Amén. Entonces debemos de entender que tenemos que empezar. Cuando tú tienes una unidad con el Espíritu Santo va a avivar tu espíritu, va a empezar a avivar y te va a dar hambre y sed de orar, te va a dar hambre y sed de adorar, te va a dar hambre y sed de buscar su presencia cada día más y más y más, porque tú estás avivando el Espíritu Santo con la palabra, con oración, con santidad. Y vas a empezar a avivar el fuego del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo no puede habitar en una casa que esté contaminada. No puede habitar el Espíritu Santo en una casa, en una alma, en un corazón que esté llena de pecado. Tú tienes que abrir la puerta al Espíritu Santo para que Él avive. Aunque cuando tú aceptas a Cristo, naces de nuevo, entra el Espíritu Santo y te sella el Espíritu Santo y habita ahí, no quiere decir que se manifieste. Porque una cosa es que el Espíritu Santo está ahí y otra cosa es que se manifieste con su gloria, con su poder. Porque eso es avivar el Espíritu con santidad, obediencia y empezar a orar, empezar a leer la palabra del Señor. Por ejemplo, ahora, de los que están conectados, están avivando a su espíritu. ¿Por qué? Porque están escuchando palabra de Dios que les va a abrir el entendimiento, que va a llenarles de amor, de gozo, de palabra del Señor, que va a edificar, que va a transformar y que va a exhortar. Tal vez estés en pecado, Dios te ama y quiere un arrepentimiento genuino en tu vida. Nos damos cuenta que hoy tenemos que empezar a avivar, empezar a despertar, iglesia de Cristo. La enseñanza de hoy profética de parte del Espíritu Santo es: despierta, iglesia de Jesús. Es tiempo de orar, es tiempo de predicar verdad, es tiempo de predicar arrepentimiento y perdón de pecados. Es tiempo de despertar, iglesia de Jesucristo. Amén. El cuarto punto es oración. Vuelvo a repetir, el primer punto dijimos obediencia, el segundo punto luz, el tercer punto unidad, el cuarto punto oración y el 5 punto servicio. Tenemos que empezar a servir. Si tú ya estás discipulado, si tú ya estás con un mensaje en tu mente, en tu corazón, en tu espíritu, ya estás discipulado, ya tienes una formación para predicar, ministrar, empieza a servir. Y si tú no tienes un llamado, no quiere decir que no prediques. Hoy en día mucha gente dice es que solamente los pastores, solamente los profetas, solamente los mantos que Dios dio les da permiso para predicar. No, todo creyente, todo hijo o hija de Dios tiene el derecho legal de compartir de Jesús, el amor de Dios, la salvación, la vida eterna. Todo manto, sea profeta, apóstol, lo que sea que tengan el llamado de parte de Dios,
toda la creación del Señor y principalmente la iglesia de Jesús tiene que empezar a predicar de Cristo. La salvación y la vida eterna a toda criatura, a tu familia, a tus hijos, a tu alrededor, donde quiera que tú te muevas, predica de Jesús. Eso va a ser un despertar de la iglesia de Jesús. Hoy le dicen a la iglesia de Cristo, a los jóvenes o la gente, les dicen, ve y predica. Y dicen, mañana, después, en un año, no, es hoy. Tenemos que empezar a avivar el fuego, empezar a avivar, a empezar a despertar, iglesia de Jesús. Entonces, servir. Tenemos que empezar a servir. Hay un pasaje en Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 14, nos habla que dice que si su pueblo se humillare y se apartara de sus malos caminos y se alejara del pecado, Dios los va a escuchar y va a empezar a hacer un despertar en la iglesia. Vamos a leer el pasaje, Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 14. Nos habla acerca de un despertar. Nos habla acerca de un despertar espiritual, pero también un despertar de la iglesia de Jesús. Tenemos que empezar a despertar, iglesia de Jesucristo. Tenemos que empezar a avivar el espíritu. Tenemos que empezar a despertar. ¿Por qué? Abrir los ojos. Porque Dios nos manda a servir, a cumplir con esa comisión de predicar de Jesús, de compartir a toda criatura. Porque hoy en día ya no quieren servir a Dios. Hoy en día ya no quieren predicar de santidad, arrepentimiento. Segunda de Crónicas 7, capítulo 7, versículo 14 dice: si se humilla mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oran y buscan mi rostro y se convierten de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Vuelvo a repetir, Segunda de Crónicas 7, versículo 14. Si se humilla mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y lloran y buscan mi rostro y se convierten de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Aquí esto es el rey Salomón. En este pasaje de Crónicas nos da una palabra muy efectiva, porque dice, aquí hay puntos muy importantes. Dice el 14, si se humilla mi pueblo. Cuando dice se humilla mi pueblo, habla de rendición, habla de entrega, habla de compromiso, habla de fidelidad, habla de rendición por completo. Entonces hoy el eterno Dios, para que la iglesia despierte, para que despierte y sea avivada, tiene que empezar a rendirse a Dios. Rendición por completo. No importa lo que hayas hecho, pecado o situación maligna, no importa. Dios es fiel y justo para perdonarte, pero va a depender de ti. Porque hay que rendirse, hay que humillarse ante Dios, hay que ser fieles a Dios, hay que entregarse por completo. Entonces dice el primer versículo, dice 14, dice, si se humilla mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado. Nosotros al invocar al Espíritu Santo, invocar a Jesucristo, a mucha gente se alarma con decir invocar, pero la palabra invocar significa adoración, significa entrega, significa clamar fuertemente el nombre de Jesús. Aquí dice invocar el nombre. Y lloraran. Dice invocar su nombre y llorar. Entonces habla de rendición, habla de compromiso,
habla de fidelidad, habla de entrega por completo, pero está hablando también de oración, de relación con Dios, relación con el Espíritu Santo, para que empiece a avivar la iglesia de Jesús, para que la iglesia tiene que despertar, tiene que empezar a regresar a la rendición, tiene que regresar a la entrega por completo a Dios, tiene que regresar a la oración, tiene que regresar a la santidad. Este mensaje es profético, este mensaje es para la iglesia de Jesús, es para los pastores, para los congregantes, para todo aquel hijo, hija de Dios. Y también para la creación del Señor, si gusta unirse a la iglesia de Jesús, tiene que empezar a hacer un despertar en su vida, un despertar, un avivar. Porque recuerden que la palabra despertar en el hebreo significa abrir los ojos, pero también habla de despertar espiritualmente. También habla de avivar nuestra vida, avivar el espíritu. ¿Y cómo avivas tu espíritu? Con santidad, obediencia, con entrega al Espíritu Santo, con una adoración profética, con una adoración por completa, verdadera, sincera y de nuestro interior del espíritu. Y dice, y si se humillare mi pueblo sobre cual mi nombre invocare, y lloraran y buscan mi rostro y se convierten. Hoy en día la mayoría de la gente viene al arrepentimiento, está bien. Arrepentirse es cambiar mentalidad, cambiar de rumbo, cambiar de camino y alinearse y cambiar de pensamiento. Pero la conversión es el fruto de un verdadero arrepentimiento. Entonces aquí cuando nos dice, y se convierten de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Aquí habla que es un pueblo, una nación, un estado, un país. Se vuelve al arrepentimiento, se vuelve a la obediencia a Dios, se vuelve. Dios derrama su gloria, Dios derrama perdón, Dios derrama un avivamiento, Dios derrama poder y gloria de sanidad, de libertad, poderío, pero no poderío de esclavitud, sino de libertad, de ser felices, gozosos, bendecidos de la dirección del Espíritu Santo, de parte de Dios. Dice, el 14 dice, y se convierten de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Aunque esta declaración profética era para ese tiempo, para esa nación, para esos lugares, para esas personas que derramó, que compartió Salomón, esta aplicación, este pasaje, este versículo se aplica hoy en día. Porque esta es una palabra profética de él, también del sacrificio de Jesús. Nos damos cuenta que Jesús vino hace más de 2000 años a morir en una cruz, ser crucificado por nuestros errores y pecados y resucitar al tercer día para darnos un avivamiento, para hacernos despertar, para darnos una salvación, para darnos esa salvación de vida eterna. En la resurrección, Dios nos dio victoria. Entonces hoy es tiempo de despertar, iglesia de Jesús. Este tema es muy extenso, vuelvo a repetir. Esto que estoy compartiendo del tema Despierta Iglesia es la parte 1. Hay más enseñanza, pero quiero que esta enseñanza sea edificación para los que estén oyendo ahora y los que escuchen después la transmisión. Dios va a avivar y es tiempo de despertar. Esta palabra es profética. De parte del Espíritu Santo es: despierta, iglesia de Cristo. Despierta. En la escuela, en el trabajo, donde quiera que tú te muevas, predica de Jesús. Que Cristo salva y liberta. Amén. Vuelvo a repetir, 2 de Crónicas, capítulo 7, versículo 14, dice: si se humilla mi pueblo, sobre el cual mi nombre invocara, y oraran y buscaran mi rostro, y se convirtieran de sus malos caminos, entonces yo los perdonaré de sus pecados y sanaré su tierra. Cuando dice sanar su tierra, habla de la vida propia, pero también de su entorno, de su país, de su estado. Pero también tiene que empezar en ti. El avivamiento tiene que empezar en ti. El despertar de la iglesia tiene que empezar en ti. La iglesia no es 4 paredes. La iglesia no es un salón, un edificio, no. La iglesia es todo aquel que viene el arrepentimiento, se convierte, nace de nuevo, vive en santidad y sigue los caminos de Jesús. La iglesia de Cristo somos ustedes y yo.
Somos aquellos que adoran a Dios. Somos aquellos que estamos rendidos a Dios, constantemente siéndoles fiel a Dios, compartiendo esa palabra eterna, palabra de viva, palabra eficaz, que es la palabra del Señor. Esa es la iglesia de Cristo, no las cuatro paredes, no es un edificio. La iglesia es toda persona que adora a Dios en santidad, en obediencia, que adora, que se rinde a Dios, que comparte de Jesús, que cumple con la comisión de Cristo, ir y hacer discípulos a las naciones, compartir el evangelio de Cristo, el arrepentimiento y el perdón de pecados. Hoy en día la iglesia de Cristo no tiene los mantos proféticos, o la iglesia está incompleta. Eso también no deja hacer crecer a la iglesia de Jesús. Una iglesia de Cristo tiene que tener los mantos proféticos, apostólicos, de maestros, pastores, evangelistas. Los mantos tienen que estar, son el fundamento de una iglesia. Y Cristo es la cabeza. Cristo es la cabeza de la iglesia, hoy y siempre. Entonces tenemos que empezar con estos puntos que comentamos: obediencia, luz, unidad, oración, servir. La iglesia de Cristo tiene que empezar a volverse de sus malos caminos. La creación del Señor tiene que volverse de sus malos caminos. Todo pecado Dios lo perdona. Todo pecado Dios lo perdona si nosotros rendimos nuestro corazón a Dios en arrepentimiento y convertirnos realmente en verdad en ser hijos de Dios, en ser discípulos de Jesús, en ser seguidores de Cristo. Cuando estábamos en Romanos hablaba, hay un pasaje en los Salmos también. Vamos a los Salmos, Salmo 126, 2. Salmo 126, versículo 2. Dice: entonces nuestra boca se llene de risa y nuestra lengua de alabanza. Entonces se decía entre las naciones: grandes cosas ha hecho Jehová con estos. Oración por la restauración. La palabra despertar en el hebreo también significa una restauración. Es tiempo que la iglesia reciba una restauración. Tal vez la iglesia ha sido dañada. Tal vez la iglesia ha sido señalada. Tal vez la iglesia ha pasado tormentas, desiertos. Eso es una verdad. Pero la adoración profética, la adoración hacia Dios, va a traer una restauración. Este año también, 2026, es un inicio de empezar a adorar a Dios. Una alabanza y una adoración real. La alabanza y la adoración son dos cosas distintas, pero van unidas a la entrega a Dios, al Espíritu Santo. Por ejemplo, alabanza significa celebración, celebrar a alguien importante, en este caso a Cristo. Cuando tú cantas una alabanza, no es solo una música, no solo el ritmo, no. Es una celebración por Cristo, que Él es Rey de Reyes, Señor de Señores, una celebración a Dios. Y adoración es una entrega, una relación personal con el Espíritu Santo. No es alabanzas lentas o una música secular que mueva las emociones, no. La alabanza y la adoración, vuelvo a repetir, la alabanza es una celebración a alguien importante, en este caso Cristo, en este caso el Espíritu Santo, en este caso el Padre. Hoy nos damos cuenta que la adoración significa también entrega por completo en espíritu y en verdad. Adoración en la intimidad, adorarle en tu cuarto, en tu recámara, en tu escuela, en tu trabajo, donde quiera que tú te muevas, tienes que tener una relación íntima con el Espíritu Santo, una entrega por completo. Entonces aquí cuando dice los Salmos 126, versículo 2, dice: entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. Entonces se decía entre las naciones: grandes cosas ha hecho Jehová con ellos, o con estos. Entonces nos damos cuenta que la alabanza es muy importante en la iglesia. La alabanza y la adoración es muy importante en tu casa. La alabanza y la adoración, la entrega y la intimidad con el Espíritu Santo tiene que haber. La alabanza, hay diferentes niveles.
La adoración, hay diferentes niveles, porque hay niveles de guerra, hay niveles proféticas, hay niveles, aunque niveles de guerra espiritual se une con lo profético. Nos damos cuenta que la adoración es muy importante en la iglesia, es muy importante. Hoy en día la música cristiana está pobre, la música ya no tiene ese avivar, ya no tiene ese fuego del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque lo están haciendo por su yo, lo están haciendo por su carne, lo están haciendo por su egoísmo, por su vanidad. Pero la alabanza y la adoración es para Cristo. Toda la honra y la gloria es para Jesucristo. Nosotros no somos merecedores de nada, porque el que se merece toda la honra y la gloria se llama Jesucristo, se llama Espíritu Santo y se llama Eterno Dios, el gran yo soy. El eterno Dios. Entonces el despertar de la iglesia hoy tienen que acomodar la alabanza y la adoración, tiene que ser íntegra, pura delante de Dios. Las enseñanzas, las prédicas deben de ser direccionadas por el Espíritu Santo, no copiadas de cosas de otras asignaciones. No, el Espíritu Santo tiene que mostrarte el mensaje, la revelación y compartirlas a la creación del Señor, para exhortación, consolación, edificación, para que haya un avivamiento en tu casa, en tu vida, un despertar de la iglesia de Jesús. Tiene que haber una adoración real, verdadera, agradable a Dios. Dice, grandes cosas ha hecho Jehová. Hoy en día se ha olvidado las personas de adorar a Cristo, adorar al Espíritu Santo. Bueno, la enseñanza es muy extensa, hay más pasajes, más enseñanza, otras enseñanzas más. Ya les avisaremos el día, la hora que se comparta nuevamente la segunda parte del tema Iglesia Despierta. El Espíritu Santo, la palabra profética para tu corazón, tu alma, tu espíritu, y para ti, Iglesia de Jesús, pastores, ministros, gente que predica de Jesús, salmistas. Es tiempo de despertar, Iglesia de Jesús. Así te dice el Señor. Iglesia mía, dice el Señor, despierta. Yo quiero avivar el fuego en tu vida. Yo quiero avivar el fuego en tu casa, en tu hogar, en tu familia, en tu congregación, dice el Señor. Esa es palabra profética. Recuerden, Dios quiere avivar hoy la iglesia de Jesús. Hoy Dios quiere hacer despertar a la iglesia. Solo tienes que abrir las puertas de tu corazón y empezar a orar, empezar a leer la palabra del Señor, empezar a vivir en santidad. Vuélvete a la adoración de Dios. Vuélvete a buscar a Dios. Vuelve a buscar a Dios. Vuelve a buscar su palabra. Vienen tiempos, o estamos en tiempos de oscuridad, pero solamente la luz de Cristo nos va a iluminar, va a esparcir toda oscuridad. Recuerden que Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Y tenemos que empezar a caminar en obediencia, en santidad. Amén. Nos quedamos con este pasaje de Salmo 126 y dice: entonces nuestra boca se llenará de risa. Cuando dice risa, habla de gozo, habla de alegría, que tienes un Dios de poder, que te da vida, sanidad, vida eterna, bendición, libertad. Hoy tenemos que empezar a caminar. Empezar a caminar. Volverse a Jesucristo es el tiempo de hoy. Cuando tú te vuelves a Cristo, empieza Dios a avivar, a hacerte resplandecer, y te empieza a reconstruir nuevamente. Todo el tiempo tenemos que empezar en la oración. Tener a Dios en primer lugar. Cuando ponemos a Dios en primer lugar, empezamos con un buen paso, que es empezar a despertar la iglesia de Jesús. La iglesia está dormida y es necesario despertar. Es necesario que vuelva a la oración, que se vuelva de sus malos caminos. No dejen que Satanás robe su paz, su gozo, su bendición. Es empezar a avivar. Recuerden que la palabra despertar significa avivar y abrir los ojos. La iglesia de Cristo
tiene que despertar. Iglesia de Jesús, despierta. Dios quiere bendecirte, Dios quiere transformarte, Dios quiere hacer cosas grandes. Dios tiene un plan y un propósito con ustedes. Es tiempo de venir a la presencia de Dios, a llenarnos de su presencia. Amén. Y todos aquellos que no han recibido a Cristo, es necesario venir a nacer de nuevo, a recibir a Cristo, nacer de nuevo, convertirse, arrepentirse genuinamente. Y Dios te va a sorprender con bendición, con sanidad, con crecimiento, con frutos de arrepentimiento, pero también frutos para crecer en lo que Dios nos ha mandado a esta tierra. Compartir de Jesús a las naciones y en todo lugar. Y a toda criatura necesita tener a Cristo en su corazón y que el Espíritu Santo habite en ellos. Amén. Dios les bendiga y recuerden, más adelante vamos a dar la segunda parte de este tema, Iglesia Despierta. Ahora fue algo breve, algunos minutos, pero yo sé que va a ser edificación de bendición. Y recuerden, despierta, Iglesia de Jesús. Amén. Dios les bendiga y recuerden, Iglesia virtual, únanse para que escuchen la palabra del Señor, sean edificados. Si no tienes un lugar donde congregarte, únete a las transmisiones de la iglesia virtual o también al enlace de WhatsApp para orar por ustedes, por sanidad, por liberación. Y si necesitan una formación en tu llamado, en tu ministerio que Dios te haya dado, estamos para servirte. Estamos para servir y estamos para ayudarte. Amén. Para formar ese ministerio que Dios te ha dado y para formar siervos y siervas de Dios de fuego, de autoridad, de unción, direccionados con el Espíritu Santo. Amén. Dios les bendiga y recuerden, despierta, Iglesia de Jesús. Amén. Ya más adelante compartiremos la segunda parte de este tema que es Iglesia despierta. Amén. Bendiciones y Dios les bendiga.